Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Ariana Contreras y soy la monitora de la Red Táchira de Amnistía Internacional Venezuela. Y hoy hablaremos sobre los mecanismos internos en Venezuela para la protección de los derechos humanos. Primeramente, tenemos que aclarar que el Estado es el principal responsable de garantizar y defender los derechos humanos. Lo hace a través de la creación de mecanismos u órganos que tienen como propósito garantizar la defensa de estos derechos humanos. Estos mecanismos u órganos o entes son creados a través de la ley. En Venezuela existen dos mecanismos u órganos principales, que sería el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Además, el artículo 19 de la Constitución de la República establece que las instituciones del Estado están en su totalidad de promover, defender y proteger los derechos humanos, están en su obligación. Ahora bien, ¿qué es el sistema de protección? Bueno, este conjunto de instituciones y órganos creados por ley que permiten al Estado proteger, promover y respetar el disfrute de todos los derechos humanos dentro del territorio nacional, y también protege el ejercicio de los derechos humanos por todos los ciudadanos y extranjeros dentro del territorio nacional. El Estado, como dije, es este primer responsable, y todos los estados democráticos deben estructurar legislativamente unos principios e instituciones que garanticen los derechos humanos. Como ya dijimos, en Venezuela se hace a través del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Para ondear un poco más en lo que el Estado debe garantizar o debe hacer para promover los derechos humanos, podemos hablar de lo que es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Bueno, este es un Estado que tiene como propósito el respeto de todos los derechos humanos, el respeto del principio de legalidad, y cuyas actividades se adaptan a todo lo que son los derechos humanos. Es un Estado cuyas instituciones protegen los derechos humanos y que tiene mecanismos para que los ciudadanos puedan defender sus derechos humanos, que sean accesibles y de fácil movimiento para que todos los ciudadanos puedan defender independientemente sus derechos humanos. Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos humanos. Nuestra Constitución es una constitución garantista y humanista de los derechos humanos. Los tiene plasmados y garantizados en lo que sería su título 2, capítulo 1, a partir del artículo 19. Este artículo 19 establece estas garantías del Estado y estos elementos doctrinales que fueron traducidos al texto constitucional. Luego el artículo 21 habla de la igualdad ante la ley, donde todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. El artículo 22 tiene una cuestión muy particular que habla de esta cláusula abierta. Esto quiere decir que todos los derechos humanos son protegidos por la Constitución, así estos no estén establecidos dentro de la ley. Es decir, hay derechos humanos que puede que no estén en la Constitución, y esto no quiere decir que no sean protegidos o garantizados. Igual son protegidos, igual son garantizados. Y el artículo 23 habla de todas estas acciones ciudadanas para proteger los derechos humanos, y también habla de los pactos internacionales en materia de derechos humanos. En Venezuela, todos los tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos que sean firmados y ratificados por la República son de rango constitucional, es decir, estas normas tienen el mismo peso que las normas constitucionales, igual están garantizadas y son protegidas para todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, estas normas internacionales se nos deben dar a cumplir. Ahora bien, ¿qué es la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo es este ente responsable de proteger, promover y vigilar los derechos humanos. También garantiza las garantías constitucionales de acuerdo a los artículos 280 y 281 de la Constitución.
Además, está protegida también en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. La figura principal o el principal responsable de lo que sería la Defensoría del Pueblo es el Defensor del Pueblo, que es un ciudadano venezolano elegido por un periodo de 7 años, que se encarga de toda esta materia de protección, promoción y de garantía de los derechos humanos para todos y para todas. Y el Ministerio Público, bueno, es este ente encargado de contribuir en el proceso de la administración de justicia. También promueve la defensa del Estado y la defensa de los ciudadanos. Lo hace a través de la figura de la Fiscalía, del fiscal, y es de libre acceso para todos y para todas las personas. La Defensoría y el Ministerio Público, ambas, son instancias a las cuales los ciudadanos pueden acudir a denunciar cualquier violación de derechos humanos. Bueno, ¿qué es una denuncia? Es una acción que ejerce una persona en cualidad de víctima o una persona que tenga conocimiento de una violación y notifica a uno de estos entes que un funcionario violó esta norma, violó este derecho. Lo puede hacer de varias formas. Lo puede hacer de forma personal, que es acudiendo a la sede de la Defensoría, a la sede del Ministerio Público o a la sede de la Fiscalía, ya sea a la principal o a las diferentes entes que están, la representación de estos entes en los estados de forma regional y local. Esta la puede hacer de forma escrita o verbal. De forma escrita es que, presenta un escrito ante un funcionario, el cual es firmado, sellado y recibido. Y de forma oral es verbal, solo con acercarse a las oficinas y decir de forma verbal lo que ocurrió, relatar el hecho ocurrido. Este funcionario que se encuentra allí tiene la obligación de levantar un acta con la persona y de firmarla, sellarla y de entregar una copia al denunciante. También lo puede hacer a través de forma telefónica, a través del 0800 fiscal, son los números que ahí aparecen. En esta línea telefónica se supone que debe estar de guardia 24/7, defensores y fiscales pendientes de la línea que contestan, toman la denuncia y se inicia todo este proceso. También lo puede hacer de forma electrónica, a través del email o del Twitter, del email a través de atención@defensoria.gov.be o a través del Twitter, que sería @defensoria.bzla. Estos tipos de denuncias es para casos de extrema urgencia, como que está ocurriendo la violación y no podemos dejarlo pasar, entonces lo mandamos un correo, lo hacemos por Twitter, pero igual el denunciante tiene que ir a los 3 días siguientes, o sea, tiene 3 días hábiles para dirigirse a la sede de la Defensoría del Ministerio y ratificar la denuncia de forma formal a través de la forma personal. Estos casos, como dije, son para casos de extrema emergencia. Y a través de un correo especial, que es un correo escrito, una carta que se envía por las sedes de Hipostel, se envía, este correo. Y las características de esta denuncia son bastante simples. La primera es una redacción clara y precisa de los hechos, qué ocurrió, cómo ocurrió, de qué forma, dónde, cuándo. La identificación de las partes, de las víctimas, lo más que se pueda, de la persona que viola este derecho humano, lo más que se pueda, nombre, cargo, una descripción física de ser posible. Como dije, quiénes eran estos funcionarios o el cuerpo de seguridad que realizó esta violación, qué cargo tiene, una descripción, nombre, lo más que se pueda. Y precisar el derecho violado, que es ubicar el artículo en la ley que fue violada. Esta es como un respaldo legal o legislativo. Es, bastante importante. Y quienes pueden ejercer o presenciar esta denuncia, cualquier sujeto de derecho. Esto significa que cualquier persona puede realizar esta denuncia. Lo puede hacer sin la necesidad de ser asistido por un abogado. Simplemente esa persona se presenta, realiza esta denuncia sin que un abogado lo asesore. No es necesario, aunque es lo ideal porque, siempre en estos casos es importante contar con cierto asesoramiento para saber cuáles son los siguientes pasos, qué se debe hacer, qué documentos, pero igual no es un formalismo, o sea, no cuenta con ningún formalismo, al ser el caso de derechos humanos, que son derechos tan importantes,
no requiere ningún formalismo, lo importante es proteger, ¿no? Bueno, los recursos internos de protección. Bueno, los recursos son aquellos que el Estado crea para que los ciudadanos notifiquen ante los tribunales cuando haya habido una violación o una infracción constitucional a un derecho o una garantía. Debemos recordar que el agente del Estado es quien viola los derechos humanos. Siempre lo hace un funcionario del Estado en su cualidad de funcionario del Estado. El primero es el amparo constitucional, que es una herramienta ciudadana para denunciar una infracción a una norma o un derecho constitucional. Para el amparo constitucional es indispensable y obligatorio que la norma violentada esté estipulada en la Constitución. No puede ser de otra ley inferior, de una ley orgánica, no. Tiene que ser una ley, una norma o un derecho que esté consagrado en la Constitución. De rango menor no se consideraría amparo constitucional, sino se llevaría por otras vías. Entonces, esto es algo muy importante. Está establecido en el artículo 27 de la Constitución y en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Derechos y Garantías Constitucionales, que es la ley donde se encuentran pues todos los procedimientos de estos recursos. La van a encontrar como material anexo en esta clase. Y bueno, lo puede presentar también cualquier víctima sin un abogado. La presenta ante el TCJ, hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, este Tribunal Supremo de Justicia tiene sentencias constitucionales, sentencias de la Sala Constitucional, en esta materia. Y bueno, el amparo constitucional, también tiene una naturaleza restitutoria, ya que busca restituir el derecho violado, no el derecho violentado, que vuelva a su estado principal, a su estado inicial. Y bueno, el segundo, el habeas corpus y el habeas data. El habeas corpus es un instrumento procesal constitucional. Protege el derecho a la libertad, el cual es un derecho, uno de los más importantes después del derecho a la vida. El derecho a la libertad es sumamente importante. También se encuentra estipulado en el artículo 27 de la Constitución y en el artículo 39 de la Ley Orgánica de los Derechos y Garantías Constitucionales. Este habeas corpus se utiliza mucho en los casos de detenciones y arrestos arbitrarios. Ocurre mucho, cuando un cuerpo policial, un cuerpo de defensa del Estado se lleva contra su voluntad, detiene, un arresto, como dijo, una desaparición forzosa, una detención, un arresto arbitrario, se utiliza mucho el habeas corpus. Lo puede, según el artículo 39, lo puede ejercer el agraviado en su propio nombre o cualquier persona en favor del agraviado, porque si esa persona obviamente está detenida no puede ir a presentar la denuncia. Y la estructura del habeas corpus es muy parecida al de cualquier denuncia: los datos del agraviado, los datos del ejercente, los datos o información del órgano violador, o sea, este cuerpo de seguridad que ejerció esta detención. Y la violación es la que se encuentra en el artículo 44, numeral 1, que en la Constitución, que es el derecho a la libertad. Y el habeas data es un mecanismo de protección y busca la protección del derecho a obtener información de registros que tengan que ver con mi persona, es decir, de forma personal. Es cuando, por ejemplo, yo me dirijo a un ente del Estado, a una oficina del Estado, en busca de registros que tengan que ver conmigo y, no me los quieren brindar. Yo introduzco este recurso de habeas data para que me den o me presenten cualquier registro que tenga que ver conmigo, con mi información, para que me lo entreguen, pues. Y finalmente está la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta ley establece que todos los funcionarios que presenten o sepan de la acción de estos delitos, que es la tortura, tratos crueles, inhumanos, violaciones a derechos humanos, etc.,
tienen la obligación de denunciar este hecho ante los órganos correspondientes, que bueno, sería, como ya dijimos, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. También esta ley establece lo que sería el castigos punibles, para este caso, las restituciones a las víctimas, que se considera derecho, que se consideran estos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta ley la van a encontrar también como parte del material extra dentro de este módulo. Y bueno, la ley también establece que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar estos casos presentados. Muchas gracias. Aquí concluimos este módulo. Para mayor información pueden seguirnos en Instagram a través de @amnistía, que es la cuenta oficial de Amnistía Internacional en Venezuela, @amnistía Táchira, que es la cuenta oficial de Amnistía Internacional en el estado Táchira, o en la página web que es www.amnistia.org. Ahí pueden encontrar información de forma global y información interna de nuestro país, artículos de opinión, información relevante, actividades, etc. Fue un placer haber compartido con ustedes esta información. Van a encontrar material extra acompañando este módulo en el Google Classroom, y para cualquier duda o pregunta pueden escribir a través de estos canales y con mucho gusto los vamos a aclarar. Muchas gracias.